De momento me parece que las redes no las hemos revisado como se ve, hay varios comentarios, pero no sé si son propiamente preguntas. Lo que sí tenemos es como una anotación de lo que hemos quedamos en naturaleza dual, ya lo logramos definir, hablaste un poco de lo que fue energía y espíritu, la autoevaluación y conciencia, y quedamos en un punto de que yo considero importante, que era objetivo, misión o propósito. Tal vez ahí las personas en casa están diciendo a qué se liga esto, Juan, el pensamiento con la salud, qué tan arraigado van estos dos temas, por qué se relaciona tanto una salud emocional con los pensamientos. Como siempre le digo a toda la gente que atiendo, que va a mis citas, una persona por más saludable a nivel físico que esté, porque no tiene mucha grasa, porque tiene cierta cantidad de masa muscular, porque no tiene ningún padecimiento o patología, cuando ese tipo de personas llegan y me dicen que ellos están saludables, lo primero es saber si a nivel emocional están saludables. Uno nada hace con tener un físico saludable si nuestro sistema emocional o la salud emocional está mal. Al final, una persona que viva con un sistema de salud emocional malo, esa persona no tiene una calidad de vida óptima por más físicamente saludable que esté, entre comillas. Y la razón es que, por un lado, podemos compensar ese tipo de salud. Por un lado, comiendo bien y haciendo ejercicio, podemos tener, entre comillas, una salud física sana, pero al fin de cuentas, o al final de la cuenta, como dicen, a la hora que nos pasa la cuenta, cuando dejamos de hacerlo por X o Y razón, Dios nunca sabe, circunstancias de la vida, la salud emocional vuelve a ocupar ese lugar, y si estuvimos mal tanto tiempo, así vamos a seguir estando mal, lo que nos lleva a caer en un mismo círculo vicioso, se puede decir, porque lamentablemente los paradigmas nos llevan a creer que vivir de esa forma está bien, y emocionalmente, como les hablaba la vez pasada, en el programa pasado, que no sé si lo pudieron ver, el sistema emocional nos ata a sentirnos bien o mal a partir de lo que nos han hecho creer, y la persona que esté emocionalmente, que esté físicamente saludable, emocionalmente no está bien, vuelve a caer en ese sistema cuando deja de comer bien y hacer ejercicio. Entonces, ¿de qué le sirvió tanto comer bien y hacer ejercicio si emocionalmente no se siente bien? Y hemos visto muchos casos en esta sociedad en la que la gente cree que por verse bien o por ser como una persona de revista me han pasado casos en los que muchos casos, de hecho la mayoría, mucha gente dice, es que yo quiero sentirme bien, pero para eso ocupo quitarme la pancita, los rollitos y ese montón de cosas. Eso no se liga a sentirse bien. Como hablábamos ahora de lo que es la misión, el propósito y todo lo demás, en realidad es ligar lo que realmente transforma y cambia lo que necesitamos cambiar. Por ejemplo, si emocionalmente yo ocupo cambiar y soy consciente de que algo no me hace sentir bien, no lo tengo por qué ligar literalmente a que tengo que bajar mis rollitos, a que tengo que bajar mi panza para verme bien, porque socioculturalmente hablando eso está ligado a la belleza, cuando no es cierto. Eso no es belleza, o sea, si culturalmente nos ponen que una persona muy delgada es bella en una revista, entonces inmediatamente el sistema lo puede tomar así, porque en las redes sociales, en televisión y en todo lado nos dicen que eso es cierto, cuando realmente no es cierto. Entonces la persona se siente mal porque no se ve como esa persona, pero nadie es igual, o sea, nadie, todos somos diferentes en hábitos, se puede decir, a nivel de fisiología, anatomía y todo lo que tenga que ver con la parte física, pues sí somos iguales, por dicha, nada más que todos tenemos hábitos diferentes. Lo malo del hábito es llevarlo a que me haga sentir bien o mal a partir de lo que creo y no de lo que realmente es. Si realmente la persona se siente bien emocionalmente, va a llegar a tener una calidad de vida saludable si lo liga a una buena alimentación, a un buen descanso y a hacer ejercicio. Eso es lo más lógico. Pero si se pierde la primera, hasta ahí llegamos. Entonces, si queremos fortalecer nuestras emociones, la misión, el propósito y el valor que debemos de tener, la emoción se fortalece emocionándose, como dice la palabra. O sea, si por ejemplo yo quiero salir de un luto porque me pasó cierta cosa, X cosa, ¿no? Una ruptura de relaciones, perdí a un ser querido, lo que sea,
hay que saber entrar y salir del dolor y no quedarse en el dolor. Lamentablemente la gente lo que hace es quedarse en el dolor y eso genera sufrimiento. Nosotros tenemos que aprender a sentir el dolor. Por ejemplo, si es en el caso del luto, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a sentir el dolor, yo voy a elegir cuándo y dónde y a qué hora me va a doler durante el día. Y voy a entender cómo quitar esos pensamientos de mi mente o vaciar la mente para poder vivir cada momento siendo consciente de que lo que tengo ahora es lo que tengo que vivir. Si tengo algo que me está haciendo daño, pues hay que sentirlo, vivirlo, y está bien, sentarse a llorar el tiempo que sea necesario hasta desahogarse sintiendo ese dolor, pero hasta ahí. Ya después salimos de ese dolor y volvemos a entrar a nuestro estilo de vida normal, y así sucesivamente hasta que ya ese dolor deje de sentirse. Es una forma de entrenar la emoción. Entrenar la emoción hay que entrenarla emocionándose. Entonces, lo malo ahí es que la gente confunde que emocionarse tras un concepto de creencias y un concepto de realidad existente, o realidad relativa a realidad existente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si a partir de lo que yo crea me voy a crear una realidad relativa a la cual me va a generar emociones, entonces me voy a emocionar a través de lo que me han hecho creer y no realmente de lo que me esté generando ese daño. Por ejemplo, en el caso de una ruptura amorosa o en el caso de un luto por separación, normalmente las personas tienden a creer que tiene que doler y el dolor es malo. Entonces, como es malo, sufren. Y el sufrir es quedarse en ese estado de dolor. Lamentablemente no es cierto, el dolor es bueno. El dolor siempre nos va a llevar a sentir alguna necesidad de sufrir, de sufrir, de llegar a caer en ese dolor y generar un sufrimiento porque nos han hecho creer que está bien vivir de ese estado, pero no es cierto. Podemos agarrar el dolor que nos duela y dejar eso a un lado, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cada vez que lo trabajamos de esa forma, nuestro sistema emocional va a irse fortaleciendo, nuestra inteligencia emocional va a ir creciendo, porque vamos a ir comprendiendo esos dolores, vamos a ir generando una adaptación a nivel emocional o inteligencia emocional en la cual vamos a comprender que ese dolor más bien nos está haciendo beneficio. O sea, pero ¿cómo ser capaces de tener ese botoncito y decir, bueno, está bien, este es el momento en el que me va a afectar, y decir, bueno, voy a apagarlo, en este momento me voy a sentir bien, voy a disfrutar el momento? ¿Cómo uno llega a tener esa capacidad para poder hablarse a sí mismo y controlar esa emoción o ese sentimiento y poder hacerlo de esta manera, como nos estás comentando? Primero, a mí me gusta, cuando yo empecé a entrenar mi cerebro, por decirlo así, primero empecé a vaciar mi mente, y al principio es un poco difícil porque como uno está acostumbrado a llenarse la mente de pensamientos, entonces es como choques de energía, que uno sale y entra, sale y entra, sale y entra, porque nuestro cerebro estaba acostumbrado, mi cerebro estaba acostumbrado a vivir con una mente llena de cosas, preocupaciones, pensamientos, cosas que no existen en este momento y que no nos llevan a nada realmente. Cuando yo empecé a entrenar mi cerebro al punto en el que yo ahorita puedo vaciar mi mente y vivir en el momento y ser consciente de que lo que existe es el aquí y el ahora, y confrontarlo y vivirlo como se debe vivir, en paz y tranquilidad, así sea que estemos tristes o felices, porque no es lo mismo como hablábamos en el programa pasado, pero para hacer eso debemos de practicarlo. Como les acabo de decir, si yo quiero entrenar mi cuerpo, si quiero, quemar grasa, aumentar masa muscular, o ser bueno en artes marciales, o lo que ustedes busquen, entonces hay que entrenar el cuerpo a partir de la práctica. ¿Por qué? Porque el cuerpo, para que adquiera un movimiento o un patrón que queramos ver reflejado como algo natural, se debe practicar de 3.000 a 5.000 repeticiones para generar un efecto reflejo a nivel celular. Entonces uno responde a partir de lo que uno ha practicado. Es exactamente lo mismo con la emoción. A la hora de que comenzamos a entrenar nuestro cerebro, la práctica debe ser constante, día a día, todos los días, y de hecho entrar en ese estado causa felicidad. ¿Por qué? Porque estamos siendo conscientes de que estamos quitando cosas que nos hacen daño y estamos viviendo lo que realmente existe, que es el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque si nos basamos en un sistema de realidad existente, muchas personas podrán decir, pero es como hace muchacho para hacer la mente, me acabas de preguntar. Pues sí, al principio cuesta, pero después uno lo hace. Después de eso, entrenar la mente de esa forma es lo mismo que entrenar el dolor. Disculpa, ¿y existe algún tip o alguna manera de vaciar la mente? Porque tal vez todos entendemos el concepto, pero a la hora de aplicarlo, desde uno dice, puña, ¿cómo hago? ¿Cómo realmente hago para por un momento no pensar en nada?
Sí, hay un ejercicio muy simple que yo le enseño a todo el mundo, que es ver un punto fijo y concentrarse en su vista periférica sin mover la retina, y van a comenzar a sentir cómo su mente se comienza a vaciar de todo lo que están pensando. Es un ejercicio muy simple. Ese ejercicio constantemente aplicado lleva a la persona a concentrarse en lo que está haciendo y a vaciar su mente. Es muy simple, lo pueden probar, o sea, si quieren viendo un punto fijo, visualizan, ven su vista periférica, se concentran en eso, prestan toda la atención posible y van a comenzar a sentir cómo su cerebro deja de pensar en todo lo que estaban pensando. O sea, es uno de los tips, hay un montón de tips, pero esos son los tips más fáciles, porque cuando uno llega a hacerlo, uno comienza a vaciar la mente, las sinapsis, que son impulsos eléctricos en el cerebro, por funcionamiento del mismo, naturalmente, comienza a bajar la intensidad también. Entonces, al bajar la intensidad de pensamientos, también generamos menos intensidad a nivel de respuesta cerebral. O sea, ¿qué quiere decir? Que me digan, no, pero ¿cómo voy a dejar de pensar? No, uno puede concentrarse y analizar todo lo que está en el momento, sin necesidad de estar con la cabeza llena de cosas que realmente así no nos va a llevar a nada, porque al final lo que pasó ya pasó y lo que viene es el futuro, no existe, ahorita no existe y lo que pasó ya no existe. Entonces, ¿qué ganamos llenando la mente de cosas si realmente no tienen ningún valor? Al contrario a eso, más bien nos llena de pensamientos que nos pueden llevar a generar muchos cambios hormonales y de ahí un descontrol increíble, como le ha pasado a muchas personas que pasan por procesos muy duros, y lamentablemente de ahí llegan a generar un montón de padecimientos, epilepsia, trastornos psicológicos increíblemente graves y otro montón de cosas, y eso es increíblemente malo. Y el dolor funciona igual, si esa es la pregunta que tenías. Entonces, Juan, ya cuando uno llega a este punto en el que logra por lo menos llegar a ese equilibrio y no pensar en nada y tener la mente en blanco, como lo estamos llamando, es donde uno empieza a ser consciente de dónde está y lo que realmente quiere sentir. Sí, como les contaba en el programa pasado, que uno no puede llenar una taza que ya está llena, como dice un proverbio chino. La historia de este proverbio fue que un estudiante de sabiduría, se puede decir de alguna forma, porque él fue con muchos sabios a estudiar, y fue donde uno de los mejores sabios, y el sabio le llevó una taza de té. El estudiante le dijo, maestro, quiero aprender todo lo que se pueda. Y el sabio le dijo, ok, está bien, y le llevó una taza de té, y el maestro se dejó una, y cuando comenzó a llenarla, se desbordó el té, y el alumno le dijo, maestro, ¿le está desbordando el té? Y el maestro dijo, su mente está igual, si está llena, primero hay que vaciarla para volverla a llenar. Y es cierto, al final, uno vaciando la mente puede llegar a tener una autoevaluación y autoconciencia de lo que realmente está haciendo basado en ciencia o fundamentos. Yo no puedo decir que algo esté bien si simplemente porque lo creo o lo pienso. Eso es irracional, ilógico y sin sentido. Pero nos han criado a que nos guiemos bajo el sentimiento, y el sentimiento es un sistema emocional. Entonces, ¿cómo yo me voy a guiar bajo algo que no entiendo? Y que realmente nos han adoctrinado y nos han hecho creer que todo eso está bien, cuando realmente las personas que nos inculcaron eso ni ellos lo entienden. Entonces, es algo que para vaciar la mente, comenzamos, como acabas de decir, es algo que nos lleva a tener más autoevaluación y autoconciencia, lo cual, cada cosa que queramos meter en nuestro sistema, vamos a evaluarla, analizarla y comprenderla antes de tenerla dentro, antes de llenar la mente a través de cosas, o llenar el subconsciente de nuevos paradigmas, se dice. Eso es algo importantísimo, porque la sociedad está como está por lo mismo, porque la gente se basa en creencias, en que siente que está bien, entonces siente que está bien ir a darse por el pecho en una iglesia y después de ahí ir a no sé, a madrear a alguien, como decimos los ticos vulgarmente, o ir a hacerle daño a otra persona o algo así, cuando realmente no tiene sentido. Bueno, por ahí existen dos conceptos que van muy ligados a lo que es el pensamiento, que es la ley de la atracción y la ley de la germinación. ¿Cómo se podrían definir estos y cómo explicar ambas leyes en lo que son el pensamiento? Por ejemplo, hay muchos ejemplos en realidad, pero unos ejemplos más comunes es, usted después de los 30 va para abajo, usted después de los 30 va para abajo. De hecho, yo fui a un seminario donde era un seminario ahí
de postura con ciertos fisioterapeutas y cosas así, y sí, se pusieron a decir eso, y es curioso cuando uno ve que la gente cree que de los 30 va para abajo, o sea, la gente se lo cree tanto que el cuerpo va envejeciendo porque lo cree de verdad y el cuerpo lo siente, cuando realmente no es cierto. Por ejemplo, Franklin Chang, Schumacher, un montón de personas que son ya mayores de 50 en su momento fueron campeones, o lo son, a la par de todo un montón de chiquillos, como le llamarían ellos. ¿Y por qué? Porque tienen un cuerpo más atlético a la par de otros muchachos más jóvenes. Es porque ellos no se limitaron a creer que después de los 30 deben envejecer. El cerebro es tan poderoso que nos puede llevar a la muerte, inclusive. Hay gente, y ahorita en esta sociedad, como les comentaba las pasadas, hay gente que muere por estrés. El nivel de estrés se va a cargar en alguna zona del cuerpo, inclusive hasta en órganos. Tengo un ejemplo de hace poco, como les comentaba las pasadas, de una persona cercana que lamentablemente le pasó eso, se estresaba tanto que generó una hepatitis, inflamación. Los médicos no encontraron nada de por qué generó la inflamación. Lo único que pudieron ligar fue el sistema de estrés que tenía. Y lamentablemente así es, nos puede dar una contractura muscular, nos puede dar, hay un montón de cosas, diaforesis, dolor muscular articular, irritabilidad, pérdida de masa muscular, baja motilidad intestinal, úlcera péptica, inhibición al placer, hay un montón de cosas que nos puede dar solo por el hecho del pensamiento, a nivel físico. También se puede conectar en lo que es la parte externa, por ejemplo, lo que es la parte de atracción, como lo acabas de decir, es Candace Pers, que bueno, es un científico molecular. Él hizo varios estudios en los cuales se dio cuenta que un pensamiento le da 7 vueltas al mundo tratando de atraer lo que nosotros queremos. De ahí viene la ley de la atracción, según hasta el libro secreto, que el libro secreto es muy trillado y muy común, pero ya entendiendo que la energía proviene de un proceso, el pensamiento proviene de un proceso energético, tiene un poco más de sentido a la hora de que se basa en ciencia. ¿Por qué? Porque es cierto, si nos ponemos a analizar, todos aquí, bueno, todos los que nos están escuchando, inclusive los que estamos acá, qué es lo que queríamos hace años y dónde estamos ahorita, y qué nos limitó o qué nos dio ese valor a hacerlo, vamos a encontrar que lo que nos dio el valor a hacer lo que queríamos, nos está llevando a tenerlo ahorita. Y lo que nos limitó, nos está llevando a atarnos a lo que decíamos que no podíamos. Por ejemplo, a mi edad, yo conozco muchos de mis compañeros que por desgracia ahorita yo los veo y parecen de mucha más edad que yo. Y es curioso, es porque a uno lo encierran a creer que eso está bien. Entonces, un pensamiento, darle 7 vueltas al mundo, tratando de atraer lo que uno busca, siempre va a ser generado, siempre se va a generar, sea bueno o malo que se busque. O si nos bloquearon y nos limitaron y nos dijeron, no, usted nunca va a poder hacer eso, entonces eso vamos a traer. Y es increíblemente curioso, porque si nos ponemos a pensar en eso, es cierto. Según Carlos Pérez, el científico molecular, hizo los libros de los 7 factores físicos, el libro del secreto, y otros varios de investigaciones que hizo él, tiene mucho sentido. Al final, sí es cierto, o sea, todo lo traemos. Y la ley de la germinación, bueno, la ley de la atracción y la germinación, que son parecidas, es eso, usar nuestra mente para emocionarnos y atraer lo que queremos. O sea, no puede haber una atracción si no nos emocionamos a atraer eso. Por ejemplo, que me dicen, mi mamá por ejemplo antes me decía, es que como mis papás vienen criados bajo el sistema de antes, que comer arroz, frijoles y todo lo demás, o la comida tica está bien. Entonces cuando yo comencé a cambiar ese paradigma en mí, mi mamá comenzó a criticar de buena forma para ella. Me decía, no, es que eso está mal y que no sé qué. Y yo cuando le comencé a explicar la forma científica, ella comenzó a cambiar un poco, por dicha, a nivel de alimentación y eso. Pero si yo me hubiera bloqueado, le hubiese hecho caso y hubiese dicho, no, bueno, sí, tiene razón. Si yo fundamentar, investigar, analizar y estudiar lo que estoy haciendo, entonces eso me hubiese llevado a seguir comiendo lo mismo que la cultura me dio a comer. Eso es una ley de la atracción a través de la emoción. ¿Por qué? Porque yo al entender que estaba haciendo algo bien, me emocionaba y me hacía sentir bien comer bien, por ejemplo. Y no solo eso, obviamente al comer bien, después de cierta cantidad de tiempo,
el cuerpo genera una adaptación a la hora al cambio. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, cambié mi sistema metabólico, me adapté a ese sistema, puedo volver a cambiar ese sistema cuando hay una adaptación. Cuando yo hago eso y lo comprendo, voy a entender que mi cuerpo va a comenzar a sentirse de frente, va a tener más energía, mi hipotálamo va a regular la ansiedad, se me van a quitar las ganas de antojos de cosas dulces o todo ese montón de cosas que a uno le ven que son buenas. Y ese sistema es tan increíble que cuando uno lo comprende en unificar lo que es el pensamiento con la alimentación a través de la comprensión basado en ciencia y fundamentos, vamos a entender cómo es que nuestro cuerpo puede cambiar. Y esa es la ley de la atracción. O sea, atraer las cosas que uno sabe que están bien basados en fundamentos científicos y que uno entiende que le van a hacer sentir bien, probarlo, estudiarlo, analizarlo y mirar, sí es cierto o no es cierto que me hizo sentir bien o que me mejoró. Es una de las formas. La forma mala es la que decía ahora, bloquearse y creer, sí estoy bien, entonces me cierro a creer que lo que estoy haciendo estoy bien y punto, porque la sociedad me enseñó que tenía que comer de una forma, que tenía que tener un trabajo, esclavizarme, morirme trabajando para poder tener plata. Y es cierto, o sea, ayer me topé un compa que no me hace mucho y físicamente lo vi en un besito y le digo, ¿cómo estás? ¿No es qué? Y nos comenzamos a hablar. Y le digo, ¿qué? ¿Cómo te digo? ¿No puedes hacer ejercicio? ¿No puedes hacer nada? Me dice, no, hombre, mucho brete y no sé qué. Y me dice, pero así genera. Y me dice, ¿vos qué? Y yo nomás, relajado, hago lo que me gusta y la verdad, me gusta, o sea, no lo veo como un trabajo. ¿Sí? Y me dice, ¿qué tal? Y digo, sí, tal vez no gane tanto como mucha gente quisiera tras del brete, pero para mí la felicidad es eso. Vivir en paz y tranquilo haciendo lo que me gusta, y para mí lo que me gusta es ayudar a los demás, bueno, nosotros, por dicho, y eso no es nada más, o sea, no hay nada que pague eso, la felicidad, o sea, a nivel económico. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, sí, la plata me hace feliz, pero seamos sinceros, hay mucha gente que tiene plata, o gente que está ahorita en situaciones económicas muy buenas, pero a nivel emocional no está bien. Por más que quiera, puede pagar expertos para que le ayuden con el tema y todo, pero como está mal emocionalmente no lo reconocen, entonces no van a caer en una razón. Y como hablábamos en el tema del programa anterior, es como un alcohólico, si él no acepta que es alcohólico no va a poder entrar a Alcohólicos Anónimos. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces la ley de la atracción va ligada ya sea para lo bueno o para lo malo que atraigamos. Una vez también tengo la experiencia con un alumno ahí muy querido, que él me dijo que si yo no creía en Dios y esas cosas, que como a él le habían traído, él estaba más chiquillo, un Xbox, y me pareció muy curioso porque cuando me dijo eso, yo comencé a analizar todo y comencé a explicarle el sistema y lo comprendió. Y yo lo comprendí cada vez más, que me fui metiendo más en el tema y estudiándolo más y viendo más en profundidad, porque no es de cegarse, saber que si nos bloqueamos no vamos a lograrlo. Y si nos mandamos, nos caemos 1000 veces, pero alguna lo vamos a lograr. Es algo así de simple. O sea, solo el simple hecho de ser conscientes de que la vida nos da cosas diferentes cada momento que pasa, es algo que nos lleva a disfrutarla. Si uno se pone a analizar, ustedes se ponen a ver, con el tip que les di, cómo vaciar la mente, ustedes se ponen a visualizar todo lo que está a su alrededor y siempre van a encontrar algo diferente, siempre. Casi siempre cuando enseño esto y la persona lo aplica, me dice, qué curioso, mira, yo no había visto tal cosa que estuvo ahí siempre, no vi. O cuando empieza a hablar una relación o ya tiene una relación con personas, ya sea familiares, amigos, lo que sea, empieza a prestar más atención, lo que vuelve más empática a la persona. Entonces ve cosas que antes no veía, siente cosas que antes no sentía y disfruta cosas que antes no disfrutaba. Eso es un tip muy simple, porque el solo hecho de saber que estamos en el aquí y ahora y que la vida es un momento en el tiempo, que no sabemos en qué momento va a terminar, es algo que podemos disfrutar, pero la gente no vive así. La gente vive creyendo que es inmortal, la gente vive creyendo que porque estudio, mato, como nos dice el patrón, bueno, por desgracia de esta zona o de este país, se puede decir a nivel educacional, vaya al kinder, escuela, cole, universidad, tenga hijos, cases y mueras. Eso es lo que nos dicen, así de simple. A diferencia del patrón de Finlandia, por ejemplo, como lo hablamos la vez pasada, el sistema educacional de Finlandia es totalmente diferente. Enseñan a la gente a apasionarse por lo que realmente les gusta y enseñan a vivir a la gente a nivel educacional.
Y tanto así que los mayores sistemas o patrones de creencias, por dicha ya los han eliminado, como en Suecia o Holanda también. Y son lugares que no tienen, cuesta mucho que hayan problemas, no hay guerra, no hay confrontamientos, ni siquiera cuesta mucho, o sea, es increíblemente diferente. Y eso es simplemente por cambiar el paradigma de las creencias. ¿Sí? Entonces es importante que la gente entienda que el vivir en un sistema diferente al que nos han enseñado, eso no está mal, al contrario, eso nos va a llevar a comprender más allá de lo que nos han hecho creer, porque así no nos da miedo volver a salir de ese patrón y volver a enfrentarnos a cosas nuevas, volver a disfrutar cosas que no disfrutábamos. No sé si me explico, si es Sí, como para definirlo, sería como mejorar los paradigmas, la autoridad, decir yo quiero, así será, la repetición, el poder mental sobre lo físico, y intentar mantenerse con esa mentalidad ganadora, autoconfianza, excusitis, acción positiva y la creación de un hábito, y mantener ese estilo y modo de vida. ¿Qué nos puedes aportar vos, Juan, sobre tal vez valores y misiones? Como lo dice la palabra, el valor es tener el valor. O sea, valores no es que me inculcaron que... Eso es lo que, o sea, la definición social es esa, que me inculcaron que el valor de, no sé, de creer en tal cosa. Me inculcaron el valor, no. El valor es tener el valor de cambiar, el valor de decir, no, yo quiero salir de este sistema y probar otro, a ver si es cierto que me hace sentir mejor, o a ver si es cierto que me hace mejor. El valor es eso. Me ha pasado muchas veces en citas que ya le digo a la gente, qué sé yo, uno de mis consejos es quitar granos dentro de lo que es la parte de alimentación, por muchas razones que ahorita no dentro de ese tema porque no es de alimentación, especialmente aquí en Costa Rica por el montón de procesos que llevan y todo lo demás. No es tan funcional, a la par de comerse una ensalada o vegetales. El punto ahí es que, por ejemplo, me dicen, no, pero es que ¿cómo yo voy a quitar eso? Yo lo quito y yo me muero. O sea, el sistema está tan arraigado a las creencias que la persona antes de probar o antes de salirse del círculo vicioso o círculo de confort, genera un bloqueo emocional, entonces se siente mal a la hora de que uno trata de ayudarlos en una guía de un cambio. Entonces, ¿cómo una persona va a salir? No se puede. Y ese es el problema ahorita, que la gente vive así. Y no solo en la parte de comida, en todo. En todo. Si usted llega a batir un tema con una persona que se basa en las creencias, literalmente es una persona que se va a enojar. Y se va a frustrar y va a creer que todo lo que hace y dice está bien. Y me ha pasado muchas veces, y como les comentaba la vez pasada, como a mí, un líder religioso de cierto lugar me van a decir que él enseña a creer y no a entender, que la persona no tiene por qué saber que existe un método científico, ni una vía láctea, ni un universo. O sea, ¿cómo me va a decir eso? Siendo conscientes de que más bien hay que ayudar a la gente a crecer como personas, hay que ayudar a la gente que entre más entienda y más comprenda su cerebro y todo su sistema paradigmático va a hacer que emocionalmente se emocione para lo que realmente sepa que está bien fundamentado, científicamente comprobado, y emocionalmente se sienta mal por lo que está haciendo mal. Por el ejemplo de la Coca-Cola, que puse la vez pasada, o el ejemplo de, el simple hecho de tomar agua y el tomar un refresco Coca-Cola. Ya la gente entiende que por más que la sociedad venda que la Coca-Cola es buena porque sabe rica o porque sí, obviamente no tiene nada bueno, pero al final todos sabemos en nuestro fondo que el agua es la que está bien. Entonces es curioso, lo malo de eso es eso, para poder cambiar todos esos sistemas, sí hay que vaciar la taza, como digo.